Hermano, líder de nuestra iglesia, los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con nuestra serie, una serie que ha bendecido tu vida, tu casa y tu familia. Esta serie titulada Poseyendo nuestra libertad. Y en esta semana, en el tema número 3, queremos tocar este tema llamado Libres de la enfermedad. Y lo basamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 16, que dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hablar de enfermedad es un tema muy común entre nosotros los cristianos, pero no solamente entre nosotros, también entre la gente que no conoce de Dios. Todos los seres humanos deseamos salud, todos deseamos estar sanos, todos queremos no sufrir los estragos de ninguna enfermedad. Pero ¿sabes tú que también ese no solamente es tu deseo, también es el deseo de nuestro Padre Celestial? Nuestro Dios, Él nunca deseó que tú y yo, los humanos, la humanidad completa, sufriéramos de enfermedad. Entonces, si nuestro Dios no desea que tú y yo estuviéramos enfermos o padeciéramos enfermedad, ¿qué es lo que pasó para que hoy, hasta el día de hoy, el ser humano tenga que lamentar, sufrir, padecer enfermedades? Hoy queremos darte esta respuesta, pero también darte el consejo para modo de estar libres de enfermedades. Y como tú, yo y los que participamos de la palabra, sabemos, no toda enfermedad es natural. Hay enfermedades naturales, pero también hay enfermedades espirituales. Pero también quiero que sepas algo. Incluso las enfermedades naturales, siempre, aunque alguien lo comente, es que me enfermé porque fui a tal lugar, es que me enfermé porque comí tal cosa que me hacía daño. Todas las enfermedades tienen un origen, tienen un propósito de matarnos, de dañar nuestro cuerpo, de destruirnos. Y el único que desea tal cosa se llama Satanás, se llama diablo. No decir de aquellas enfermedades espirituales que denotan una característica muy clara, que son a través de demonios, como la historia en la cual en nuestra iglesia hemos estado predicando y hablando este inicio de semana, de aquella mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad que la hacían caminar encorvada, hasta que vino Jesús y echó fuera el demonio de enfermedad, y aquella mujer quedó libre y quedó sana. Este es el poder de la palabra, este es el poder de la bendición. Cuando tú y yo creemos a la palabra, nos sujetamos a ella y somos libres de toda enfermedad. Hoy quiero contarte rápidamente dos pequeñas historias para que tú y yo comprendamos cómo es la situación de la enfermedad, de la dolencia, de la calamidad. Como punto número 1, Dios tiene el control. Cuando hablamos del control, es porque tu fe, mi fe, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que todo el que se acerca a Dios, que cree en Él es como poderoso gigante alrededor de nosotros. Es como torre fuerte, es como esa torre fuerte en el cual bendice, el cual ayuda, el cual encontramos gracia y protección. Y esta protección jamás se acabará, a menos que encuentres el enemigo una razón para cual traer maldiciones de enfermedad a nuestras vidas.
Y la primera historia es una historia que se encuentra en el libro de Números, cuando el rey de Madián, ¿sí?, aquel rey contrató a un profeta, Balaam, para maldecir al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Y este profeta junto con aquel rey subieron a maldecir al pueblo. Pero dice la escritura que aquel profeta no pudo maldecir al pueblo porque Dios estaba con él. No hubo enfermedades, no hubo maldiciones, no hubo situaciones adversas, porque Dios estaba con él. Y hay una palabra muy clara de este profeta que le dice al rey: no podemos maldecir lo que Dios ha bendecido. Qué hermoso, ¿verdad? Dice: gloria a Dios, no me puede llegar los males cuando Dios me ha bendecido. Pero te olvidas también del consejo malvado que dio este profeta al rey. Y dijo: pero podemos hacer que Dios se aleje del pueblo y le vengan las consecuencias. Por lo tanto, provoquemos al pueblo, hagamos que peque, y entonces veremos las consecuencias, veremos las situaciones. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Israel fue tentado a la inmoralidad. Vinieron sacerdotisas paganas, seducieron a los hombres y el pecado entró al pueblo. Cuando el pecado entró al pueblo, se despertó. Vino una maldición de enfermedades al pueblo de los hebreos, al pueblo de Israel. Y en aquella hora empezaron a morir de enfermedades, de fiebres, de dolores, de situaciones adversas, porque el pecado había entrado a el pueblo. Tú y yo podríamos decir: entonces la solución es no pecar. Así es, esa sería la solución, que nunca pecáramos, que jamás pecáramos. Pero esta es una realidad ficticia. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que no hay alguien que haga el bien y nunca peque. Y Satanás, el tentador, desde un principio, desde el origen de la humanidad, sí, él fue el que causó que vinieran enfermedades, muertes, dolencias, desde que hizo caer en pecado a la primer pareja, al primer hombre. Ahora, ese ha sido el factor, la directriz de Satanás para contaminar, para traer enfermedades y muerte a nosotros, hacernos caer en pecados, en desobediencias, y entonces la enfermedad nos atrapará. Entonces la enfermedad vendrá como un monstruo a nosotros y nos destruirá, hasta que tú y yo encontremos bendición, hasta que tú y yo encontremos sanidad, hasta que tú y yo encontremos el perdón de nuestros pecados por el arrepentimiento y acercamiento a Dios, y esa enfermedad huirá de nosotros. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Entonces, Dios quiere hacernos libres de enfermedades, pero primero tenemos que reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra maldad, y entonces seremos libres de toda maldición de enfermedad. Segundo, Dios prueba. Ahora, una historia muy conocida por ti y por mí. Y nos preguntamos: ¿siempre toda enfermedad es producida por el diablo? Dijimos al comienzo, no toda, pero gran parte de enfermedades viene también por la maldad, por el pecado. ¿Sí? Satanás siempre quiere encontrar las oportunidades de hacernos caer. Y confrontó a Dios en una gran historia conocida. ¿Te acuerdas del libro de Job? Job era un hombre prudente, un hombre apartado del mal, un hombre justo. Y tú dirás: ¿y por qué se enfermó? Bueno, Satanás confrontó y entabló un diálogo con Dios. Y Dios le dio permiso de, escucha, enfermar su cuerpo. Enfermar su cuerpo. De quitarle todo lo que Dios le había dado. Pero en medio de esa situación de contraste, Satanás quería encontrar el motivo para que esa maldición que había llegado como prueba
esa enfermedad que había llegado como prueba a Job, después de la prueba, él tuviera motivos para seguir enfermando a Job y destruyendo su vida. Tú dirás, ¿cómo es posible esto? Sí, en la debilidad el hombre es fácil de hacerlo caer. Por eso Satanás empezó a mover todo lo que estaba alrededor de Job en esa prueba puesta por Dios o que Dios permitió. Vino la muerte de sus hijos. Vino aquella mujer que le dijo, maldice a Dios y muere. Vinieron los amigos de Job a decirle, algo hiciste, tú pecaste, por eso estás así. Y todo esto que le venía a Job, aparte de la enfermedad puesta por Satanás, esto querían hacer que Job maldijera a Dios, que Job cayera en el pecado, que Job abriera puertas para que Satanás pudiera tener derechos de entrar a su vida. Pero ¿qué nos enseña esta historia? Dice que Job se mantuvo justo. Satanás, por más que intentó que Job abriera puertas, Job no abrió puertas. Cuando todo le fue quitado, él dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Él bendijo en vez de maldecir, en vez de lamentarse y permitir que entrara a su corazón una situación adversa. Él bendijo a Dios. Cuando los amigos y la gente amada de él vino a juzgarlo, él enmudeció. Y al final, él habló en contra de ellos y le dijo, ustedes qué saben de lo que estoy pasando. Ustedes no tienen ni idea, pero jamás abrió una puerta para que el diablo encontrara una razón de mantener esa prueba en él. Creo que cuando Dios viene a nuestras vidas y pone una prueba para bendecirnos o para probar nuestra fe, nuestra devoción, también Satanás puede aprovecharla para que provocar en ti o en mí puertas que se abran y él entrar y maldecir nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado. En último lugar, sea la enfermedad que tengas, sea la enfermedad que estés pasando, no existe poder alguno, humano o espiritual, que impida al poder de Dios que tú y yo seamos curados. Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos ya sido curados. Él, a través de su muerte en la cruz, Él le quitó las llaves, Él quitó la autoridad a los que tenían el imperio, la autoridad de la muerte y la destrucción. Sí, esto a saber, a la muerte y al diablo. Y ahora toda potestad le ha sido dada a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir con un corazón arrepentido, reconocer nuestras faltas y declarar una liberación completa en tu vida. Echa fuera y echemos fuera todo demonio y espíritu de enfermedad. Toda enfermedad, sea natural o espiritual, tiene que salir de nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús. Porque dice Hebreos que Él aplastó y le quitó el imperio al que tenía el dominio de la muerte. Esto es a Satanás. Y ese imperio ahora le pertenece a Cristo. Y Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Y esta bendición y restauración, dice Hebreos capítulo 2, que no se la dio ni a los ángeles, sino se la dio a los descendientes de Adán. Aquellos descendientes que en algún momento habíamos pecado o hemos pecado. Que nos reconciliemos con Él. Que busquemos apartarnos del mal, apartarnos del pecado y vivir en justicia y en santidad. Y entonces resistimos al diablo, resistimos la tentación del Satanás y de nosotros huirá. Hoy oro por ti para que esta palabra traiga luz a tu mente y a tu corazón. Y hoy, en el nombre de Jesús, reconozcas que tú y nosotros somos pecadores. Reconozcamos que hemos hecho mal delante de Dios.
Y en ese corazón de arrepentimiento, busquemos alejarnos de toda injusticia que trae maldición a nuestras vidas. Hagamos el bien, arrepintámonos y ahora recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad que está en tu cuerpo, todo espíritu de maldad que está en tu cuerpo, todo espíritu de destrucción que está en tu carne, en tus huesos, en tus tendones, en tus músculos, en tu vientre, en todo órgano, en el nombre de Jesús, suéltalos ahora, suéltalos y deja libre al pueblo de Dios. Declara una sanidad completa en tu vida, una liberación completa ahora desde la cabeza hasta los pies. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Y todo lo que ata tu cuerpo, toda enfermedad que ata tu ser, ahora se suelta en el nombre de Jesús. Se suelta, y todo demonio es atado de pies y manos ahora y echado fuera de tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Declaro esta libertad en tu vida y sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo, hermanos, es que Dios esté contigo. Bendiciones. Hasta la próxima.